Ya no te llamarás más Simón. ¿Sabe cómo se llama eso en hebreo? Shemini Achen. Le cambió el nombre, porque ese nombre era violento, sinónimo de violencia. Y resulta que el sacerdote le puso Kefas, Eben, piedra. O sea, le puso un nombre nuevo para dosificarle el carácter. Si a mí el Padre no me cambia, si yo no tengo un nuevo nacimiento, yo soy un diablo. ¿Me está entendiendo? Hay diablos con la Biblia bajo el brazo. Algunos de ustedes todavía son diablos. Mira dónde fuimos a parar. Algunos de ustedes el Señor les va a tener que hacer Shemini Achen, le tiene que hacer una mutación en el nombre. A algunos les hace falta fuerza, algunos se llaman soledad. A algunos hay que ponerles un fuetón para activarlos porque son muy pasivos. Entonces hay que ponerles un nombre que les dé Viagra, que les dé fuerza, que les dé poder. Y a otros hay que abanarles la pólvora porque son polvoritas, con cualquier cosa estallan. Algunos de ustedes, cuando se les sale el viejo hombre, no puede haber un machete por ahí cerca, porque todavía son armas ¿de qué? De iniquidad, dijo el Señor, dijo Jacob. Armas de iniquidad son Simón y Levit, y a estos dos diablos no los puedo dejar juntos. Por eso fue que los regó entre las tribus y los separó, porque eran peligrosísimos. ¿Cuántos alaban al Eterno? ¿Y a quién el Señor les dio el sacerdocio? El Eterno necesita en el altar gente como Simón, que hayan sido malos, atrevidos, que le hayan servido al diablo, que no le tengan miedo a nada, porque así, con ese carácter, el Eterno los cambia y los usa para el altar y para su reino. ¿Aló? Pero hoy en día piensan que el Señor pone homosexuales en el altar. Hay algunos que están buscando pastores gomelos. No, el Señor está buscando asesinos. Gente que haya sido matona, asaltantes de bancos, algo así. Porque una persona en el altar que no tenga visión, que no tenga carácter, que no tenga arrojo, que no tenga fuerza. Mira, el diablo ¿qué? Allá hay una mirada por allá que está descrestado con lo que yo estoy hablando. Hay gente que llega al altar y dice, hay gente que llega al altar, a los caminos del Señor y dice, yo en la vida fui matón, yo en la vida asaltaba, robaba, mataba, yo en la vida asaltaba un banco. Y llegaron al evangelio y se volvieron bobos. Porque ya ni oran, ni evangelizan. Entonces, ¿qué era lo que tú le decías? Que asaltabas un banco, que no te daba pena, que agarrabas un puñal, que matabas, que comías del muerto, que eras guerrillero. Hombre, si el Señor agarra un guerrillero, lo va a usar con poder, porque si no le tenía miedo a las balas, no le va a tener miedo a morir por el Señor. Si el Señor agarra un ladrón que no le daba miedo meterse un banco, lo va a usar como un buen predicador, porque no le va a dar miedo predicar su palabra donde sea, porque es un tipo temerario. ¿Cuántos alaban al Eterno? Y eso que no te voy a hablar de Abraham. ¿Usted piensa que Abraham era una mansa paloma? Dice que él solito, con 300 criados en casa, los armó y fue y peleó con 3 ejércitos y los venció él solito. Él solito. Y libertó a Lot. Entonces, ¿este tipo qué era? ¿Un guerrero? ¿Un Rambo? Un Rambo, pero cuando él tenía que orar, oraba. Cuando él tenía que lavarle los pies a alguien, los lavaba. Pero él no era menso, tenía el 38 debajo del... Le lavaba los pies
a la gente, pero mira, cuando se trataba de guerrear, tengan miedo con el viejo Abraham, porque ese viejo destruye ejércitos y le quitó las riquezas a todos. Es más, los mató, los destruyó, liberó a Job y les trajo todo el botín y agarró la 10ª parte y se la dio a Melquisedec. ¿Cuántos alaban al Eterno? Pero yo digo aquí hay un montón de gente buena y no hacen nada. David dice la palabra que fue, había un hombre que estaba encaramando a Israel y todo el mundo así, callado, ninguno hacía nada. Ninguno hacía nada. Y este gigante montándosela a Israel, montándosela, encaramando, hasta que dijo: ¿qué es lo que le pasa a ese incircunciso? Déjeme, mi señor, y yo peleo con ese gigante. Diga conmigo: un hombre temerario. ¿Quién es temerario aquí en esta mañana? ¿Quién es temerario aquí en esta mañana? ¿Acaso el Señor llama bobos? El Señor no llama bobos. El Señor llama gente temeraria, gente de arrojo. Y dice la palabra que le dijo al filisteo, le dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel, al cual tú has ofendido. Y ¡shuan! Le tiró la onda y se la pegó en toda la cabeza. Cayó y agarró la espada y le cortó la cabeza. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno? Y después dijo el Señor, dijo: no lo voy a dejar que construya el templo, porque él ha matado mucha gente. Entonces David era ¿qué? Un guerrero. Un guerrero. ¿Y tú qué eres, guerrero? ¿Tú qué eres, guerrero? ¿Cuántos gigantes has matado? ¿A cuántos leones? Aquí hay algunos de ustedes que se duermen cuidando un león. ¿Sí o no, Gerardo? Algunos de ustedes uno los pone a cuidar un león y se duermen y dejan ir una liebre. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estoy hablando que los hijos de Israel no necesariamente todos tenían el mismo carácter. Por eso está hablando de generaciones. Hay algunos que tienen el carácter de la guerra. Hay algunos que tienen el carácter totalmente diferente. ¿Quién era el que traía el billete? Zebulón. ¿Quién era el que traía el billete? Zabulón, porque ese era navegante y hacía negocios y vendía hasta la mamá. Le quitaba la lengua al diablo, le ponía un zapote, el diablo no se daba cuenta qué hora. Cuando decía el diablo: uy, me cambió el Zabulón, me cambió la lengua por un zapato y no me di cuenta. Zabulón. Y él fue el que trajo la madera para el templo. Él fue el que trajo las piedras para el templo. ¿Cuántos Zabulones hay aquí? ¿Cuántos Zabulones hay aquí? ¿Cuántos Zabulones hay aquí? Hay otros que son guerreros, que les gusta la oración, la intercesión, la guerra espiritual, porque no todos podemos estar orando aquí. Hay unos que tienen que hacer finanzas. Pero lo que les quiero decir es que cada tribu representa un carácter dentro de los que están en el pueblo del Eterno. Cada tribu representa un carácter. Por eso dice la palabra que la ciudad tiene 12 puertas. Y por cada puerta va a entrar la tribu correspondiente. Y tú eres de la tribu de acuerdo al carácter que eres. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno? .
Entonces sigamos hablando. Diga conmigo, Shemot. Ya la generación que salió de Egipto ya no era la misma. Ya habían pasado ¿cuántas generaciones? 6 generaciones y ya no eran los mismos. Ya era una generación que se había habituado a ser esclavos. Ya no eran prósperos, eran esclavos. Cuando estaba José, todo el mundo era rico. Cuando se murió José, ya eran esclavos. El Eterno sacó una generación con espíritu de esclavitud. ¿Cómo será que lo sacó de Egipto y todavía Egipto estaba en el corazón de ellos? Hay algunos de ustedes que salen, se entregan al Señor, pero todavía el mundo está dentro de ustedes. ¿Sí o no? Entonces a veces estamos en la iglesia y estamos pensando en el mundo, pensando en la discoteca, pensando en los amigos. Y a Moisés le tocó eso, lidiar con una generación que se había acostumbrado tanto a Egipto y aún eran libres, pero Egipto no se había ido de sus corazones. Todavía eran esclavos, pero espiritualmente. Y esa generación murió en el desierto. ¿Aló? La generación que todavía ama al mundo se queda. Solamente entran los que no ponen la mirada en el mundo, sino la mirada en Él y en la tierra prometida. ¿Sabe cuál es la persona que el Eterno ama? A veces yo quisiera ser más amoroso con ustedes. A veces yo quisiera ser más suave, más diplomático para predicar. Pero no sé qué me pasa. Porque es que yo miro aquí una cosa. No sé si ustedes me van a entender. Si yo estoy mal, perdónenme. ¿Qué más, cielito lindo? Salmo 24:3. Ustedes me van a juzgar. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice la palabra, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación. ¿Cuántos alaban su nombre?